Prensa con Gustavo Alegret. Tras revelado el informe de Mueller, ¿decidirán los demócratas abrir un proceso de destitución? Brasil, Venezuela y Nicaragua, los peores países de América para ser periodista. Y hoy, Viernes Santo para los católicos, ¿cómo viven la Semana Santa? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Bienvenidos a esta edición de Club de Prensa, un espacio de análisis con las mejores voces, los mejores analistas, periodistas, corresponsales en Washington. Hoy, Viernes Santo, en el que les invitamos a que nos acompañen y vamos a escuchar sus opiniones, las de los invitados de hoy, sobre cuestiones de la actualidad. Lo vamos a hacer con María Peña, es periodista digital de la cadena de televisión estadounidense Telemundo. María, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están todos? Gracias y felicitaciones por la nueva posición que vas a empezar a partir de ahora en tu nueva responsabilidad profesional. Muchas gracias, sí, es una muy bonita etapa. Bueno, enhorabuena y éxitos. Alfonso Fernández es periodista, corresponsal en Washington de la agencia EFE. Alfonso, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Feliz viernes. Y con María Luisa Rosell. María Luisa es corresponsal de la cadena mexicana Uno TV. María Luisa, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Alguno de ustedes celebra la Semana Santa de alguna manera? Más allá de las fiestas. Porque hoy les hemos hecho trabajar, por lo que veo. Los periodistas trabajamos en Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, no tenemos días libres. Estamos acostumbrados a trabajar en todo momento. Pero en España sí es una, y en América Latina, pero en España especialmente, Alfonso, es una época de fiesta que se mezcla tradición religiosa con tradición cultural. Desde luego, en España la Semana Santa es uno de los periodos de vacaciones más importantes y, como tú bien dices, es una época en que la gente es capaz de combinar el asueto y el disfrute con el respeto por las tradiciones a aquellos que son católicos. Igual que en el Perú, hay una tradición muy fuerte de celebrar la Semana Santa. Es el periodo donde la gente también se toma periodos largos de vacaciones porque es la semana que coincide con la Semana Santa y hay una tradición muy fuerte católica de continuar esa tradición. Fíjate, aquí no, en Nicaragua, yo soy de Nicaragua, en Nicaragua pues los que están en misa, están los que están en misa y los que van a la playa, por ejemplo, pero en Estados Unidos es un poco distinto y es un reto para los hispanos porque acá el catolicismo no es el que domina, ¿no? Hay más iglesias protestantes, entonces sí que también lo celebran, pero no es igual, culturalmente no es igual. Por ejemplo, por cuestiones de logística y de seguridad, acá no hay procesiones en las calles, no salen carrozas, no sale la Virgen, no sale el Via Crucis. ¿Y es por una cuestión de seguridad o es una cuestión de laicismo en el que el espacio público tiene que ser preservado? También, pero digamos la comunidad latina en Estados Unidos, que son más de 57 millones, sí hasta cierto punto intentan rescatar y preservar esas tradiciones. Acá mismo en Washington, las iglesias que atienden a los feligreses hispanos sí que programan todos estos actos religiosos. Y es interesante porque puedes ir, por ejemplo, por una avenida principal del barrio hispano de Washington y ves ahí un grupo reducido de feligreses cantando, rezando, llevando la imagen de la Virgen. Y luego a la par tienes todo el tráfico, ¿no? O sea, es como un anacronismo bastante interesante a nivel cultural. No, en España ya se ha convertido casi en un atractivo turístico, ¿no? Hay cantidad de turistas que van a España a ver especialmente las manifestaciones, las procesiones en el sur, ¿no? Sobre todo en Andalucía, que son como muy pintorescas y muy apasionadas, ¿no? Entonces ya ha pasado de ser una referencia religiosa a casi un atractivo turístico más. El Perú también tiene una tradición muy fuerte de seguir la Semana Santa. Sí, especialmente en España, en el sur, en Andalucía. Yo recuerdo haber visitado una vez durante la Semana Santa Andalucía y realmente es impresionante cómo la gente se vuelca y las cofradías adquieren todo su esplendor en esos 2 días, ¿no? En el que se preparan a conciencia y forma parte de esa tradición en el que se mezcla, como decimos, lo laico-cultural con lo religioso y las creencias individuales. Y luego el drama que supone, como está pasando en España, la lluvia, ¿no? Que cuando la lluvia interrumpe alguna de las procesiones, hay un desgarro. Yo vi en la televisión española a la gente llorando porque se aplazaba una procesión. Sí, claro, porque si se aplaza ya hasta el año que viene no hay otra. Sí. Claro, no hay otro Viernes Santo, ¿no? Bueno, vamos a cuestiones de la actualidad. Hace escasamente una hora, el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, ha presentado una citación para que el fiscal general Rich
William Barr, disculpen el lapsus, presente, haga público por completo el informe. Saben que en las últimas horas se ha conocido lo que se conoce como el informe redactado, revisado, tal vez sería la mejor manera de traducirlo, revisado de esas más de 400 páginas de investigación del fiscal especial Robert Mueller. Pues bien, Barr eliminó algunas partes por cuestiones de seguridad, cuestiones de confidencialidad, cuestiones de preservar la identidad de terceros que no tienen implicación y que no han sido involucrados en una investigación que haya concluido que son culpables. Por diversas razones, hay partes de ese informe que han sido ocultadas al público. Dicen en el comité, María, que ese informe puede ser revelado en su integridad, al menos a los miembros del comité, que para eso es un comité. Hay comités de inteligencia que están acostumbrados a este tipo de revelaciones con información sensible o confidencial, y también al comité judicial. Bueno, ¿van a conseguirlo? Bueno, eso está por verse, ¿no? Esa es una batalla que llevan los demócratas desde antes de las elecciones legislativas de noviembre pasado. Recordemos que la base está enardecida, la base exige justicia. Había algunos que incluso promovían la idea de un enjuiciamiento contra el presidente Donald Trump. Y los demócratas, pues ahora lo que están diciendo es que al menos ellos, como miembros del Congreso, tienen el derecho de tener acceso a un informe completo, sin tachones. Tengo entendido que dentro de esos más de 400 páginas hay más de 1000 frases tachadas, o sea, negro, que no se sabe a qué aluden. Entonces los demócratas están diciendo, nosotros al menos tenemos el derecho a tener acceso a esa información plena. ¿Por qué? En parte yo creo que eso demuestra el escepticismo y la desconfianza que tienen de que no es como lo está pintando la Casa Blanca, no es como la narrativa que empuja la administración Trump de que este documento lo exonera por completo. Al contrario, lo que decía el informe de Mueller es que en lo que se refiere a obstrucción de justicia, que era otro hilo de esa investigación, él no puede categóricamente exonerarlo. Entonces, claro, los demócratas, presionados por su base, quieren tener acceso a esa información. Yo creo, a título personal, que si la Casa Blanca no tiene nada que temer, para que este asunto quede enterrado para siempre, lo mejor sería esa transparencia que exigen los demócratas. Mira, aquí está toda la información, yo estoy limpio de cualquier actividad criminal. Viendo la presentación del informe y cómo incluso los medios han hecho esa crítica, William Barr decidió primero filtrar o entregar al Congreso un resumen de 4 páginas. Y tras eso se comprometió a la difusión del informe y ha cumplido. Pero lo hizo de la siguiente manera. Convocó una rueda de prensa, dio su versión y, como dicen en inglés, pintó una versión rosa, una versión amable. Maquillada. Maquillada. No sé si maquillada, pero sí la amable, como que para que la prensa se fijase en aquellos aspectos que para la estrategia del presidente Trump y del fiscal, que ha hecho un papel claramente de defensa del presidente estadounidense, se fijasen ahí. Y a partir de ahí empieza todo el trabajo del periodismo para escudriñar ese documento. Sí. Y hay una frase, Alfonso, que me llamó mucho la atención, que recoge el documento, que dice el presidente Trump cuando se enteró de que se acababa de nombrar un fiscal especial para esa investigación. Y me perdonarán las palabras, pero es textual de lo que dijo el presidente en ese momento. Dijo, este es el fin de mi presidencia, estoy jodido. Sí, eso da a entender que el propio presidente no tenía una gran confianza en la validez de sus argumentos, ¿no? Lo que bien decía María, la cuestión es que este informe, digamos que, aparte del hecho de que quien lo ha lanzado y quien lo ha presentado es el fiscal general Barr, nominado precisamente por el propio presidente estadounidense, se estudiaban 2 cuestiones, ¿no? Por un lado, la conspiración o la coordinación con los rusos, que eso digamos que se ha descartado, pero la segunda parte es quizá la más espinosa y la que el informe de Mueller deja más sombras que luces, ¿no? Porque parece claro en diferentes episodios que el presidente Trump estuvo, si no cruzó la línea, estuvo muy cerca de ponerse a bloquear, a obstruir la investigación de la justicia, ¿no? Y si no la cruzó fue no porque él no quiso, sino porque sus asesores, María Luisa, no hicieron caso de sus indicaciones. Y es el presidente de Estados Unidos, que su mismo entorno no obedezca las órdenes de
el commander in chief, ¿no? Lo que llaman el jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de Estados Unidos. Sí, por eso yo creo que el resultado de este informe, la divulgación, la forma como se ha presentado este informe y las conclusiones del propio informe son más una victoria amarga que una verdadera victoria para el presidente, porque lo que el informe pinta es realmente la imagen de un presidente que lo que quiere es que los funcionarios del gobierno, en particular los funcionarios del Departamento de Justicia, estén sometidos a sus órdenes, aun cuando se trata de una investigación que está tratando de escudriñar si hubo la comisión de un crimen o no. Es decir, el presidente quiere la lealtad por encima de las leyes. Y aun cuando el fiscal Mueller no ha podido llegar, como dice muy bien Alfonso, a la conclusión de que el presidente estuvo involucrado en la comisión del delito de obstrucción de la justicia para tapar la posibilidad de la interferencia o la posibilidad de la relación o la vinculación de miembros de su campaña con los rusos, aunque no llega a esa conclusión, el informe deja muy claro que efectivamente el presidente tuvo una conducta, por lo demás decir, cuestionable por lo menos en una decena de episodios. El fiscal deja muy claro que hay una decena de episodios en donde, si no se puede decir que cometió delito, estuvo muy cerca. La otra cosa que llama mucho la atención de este informe es que no comparece el propio Mueller. O sea, hay una clara diferencia, incluso el fiscal general William Barr deja en claro que hay diferencias de opiniones jurídicas en cómo investigar al presidente en ejercicio. Y Barr va más allá. Barr dice que el presidente, en el momento de hacer la presentación en conferencia de prensa, dice el presidente estuvo sometido a un hecho inusitado de una serie de cargos en su contra. No recuerdo exactamente las palabras textuales en ese momento, pero la impresión que da el fiscal general es que está tomando partido para defender al presidente y no para explicar las acusaciones que habían en contra del presidente y de su equipo o de miembros de su campaña como parte de esta investigación. Y hay una parte que me parece interesante, que es cuando el fiscal Mueller en su reporte dice que la conclusión, en este caso del Congreso, podría aplicar que las leyes sobre la obstrucción al ejercicio corrupto de los poderes de un presidente está de acuerdo con nuestro sistema constitucional de pesos y contrapesos. Y esto sigue con el principio de que ninguna persona está encima de la ley. Esto, yo no soy abogada ni jurista, pero deja muy claro que Mueller está dejando abierta la posibilidad para que sea el Congreso el que determine si hubo la comisión de un delito o no. El reporte no es tácito en eso, no dice el Congreso le corresponde, pero muchos están interpretando ese párrafo dentro del informe como una puerta abierta que deja el fiscal Mueller para que el Congreso determine si hubo o no la comisión del delito. Y una parte final que me gustaría anotar es que cuando Barr presenta en su conferencia de prensa el reporte, Barr dice que el fiscal y los miembros de su equipo no sopesaron el hecho de que el Departamento de Justicia, por las leyes en Estados Unidos, no están permitidos o el Departamento de Justicia, bajo sus reglamentos, no están permitidos de presentar cargos contra un presidente en ejercicio. Cuando en el reporte, más bien, lo que sí queda claro es que el fiscal Mueller sopesó mucho el hecho de que el Departamento de Justicia, precisamente, tiene como antecedente este reglamento que establece que ningún presidente en ejercicio podría ser encausado o le podrían presentar cargos en su contra. Una de las lecturas que he leído esta mañana, cuando se ha podido ver con un poquito más de calma el contenido de ese informe, es que el fiscal y el equipo de fiscales que trabajó con Robert Mueller tenía esas dudas que apuntaba ahora María Luisa y que dejaba dudas de si se podía o no investigar al presidente y acusarlo con las pruebas que había. Y dejaba, por un lado, la decisión al Congreso, pero por otro, también dice, cuando el presidente deje de ser presidente, eso puede abrir investigaciones en su contra, porque en 2 años no habrán prescrito esos supuestos delitos. Y por lo tanto, ya sin el afuero de la presidencia, Donald Trump podría enfrentarse, claro, lógicamente, en caso de no ganar las elecciones. ¿Crees, Alfonso, que los demócratas le van a poner fuerza a eso o simplemente van a estirar el tema hasta las elecciones para convertirlo en un elemento de campaña? Yo, a título personal, creo que los demócratas
ya han medido sus fuerzas y creo que no quieren meterse en ese barro, ¿no? Digamos, la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, que es una política veterana y con mucha experiencia, yo creo que es consciente de que este drama o este melodrama en torno al informe Mueller ya no da más de sí, y la cuestión ahora es centrarse en el debate electoral de cara a ver si son capaces los demócratas de recuperar la Casa Blanca en el 2020. Luego ya se verá la cuestión de a nivel procesal y judicial si Donald Trump encara o no encara procesos una vez deje la Casa Blanca en 2 años o en 4 si gana las elecciones. Creo que los demócratas, la apuesta que ellos realizan ahora mismo es, desde luego lo utilizarán políticamente dentro de la campaña, pero el eje es tratar de unir fuerzas en un momento en el que hay bastantes fisuras dentro del partido para lograr conformar un ticket, como dicen aquí, de presidente y vicepresidente, lo suficientemente sólido para plantar cara al presidente Trump en el 2020, ¿no? Lo que está claro es que de todas maneras se va a convertir en uno de los temas de la campaña electoral. Por un lado, los republicanos, los aliados republicanos del presidente, pues sacarán a relucir que aquí no hubo colusión, que aquí no hubo obstrucción de justicia, que el presidente, que este fue un atraso, que esta fue una distracción innecesaria, que hasta cierto punto le pudo obstruir su gestión como presidente. Yo creo que estas son todas armas que va a usar Trump a su favor. Eso yo puedo apostar dinero hoy mismo. Pero al mismo tiempo creo que también los demócratas sí están divididos. Pelosi quiere que se vuelvan a concentrar en aquellos temas con los que pueden ganar, como lo hicieron en noviembre pasado con temas económicos, el cuidado de salud, la preservación de la cobertura médica, etcétera. Pero también ellos van a seguir sintiendo esa presión de la base que los eligió precisamente ahora en noviembre pasado para exigir cuentas y transparencia a esta administración. Así que yo creo que aquí no ha terminado esta historia. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con María. O sea, se va a ser una cola que se va a mantener y se va a agitar durante toda la campaña electoral, y veremos cómo lo utilizan en un lado y en otro. Es cierto que el informe casi se puede leer en función de los intereses o de las pasiones de cada uno, ¿no? Desde luego que hay una parte en la que es cierto que exonera la relación con Rusia, que aquí en Estados Unidos recordemos que durante meses se ha vendido que hubo una relación clara, evidente, y el informe de Mueller lo que pone en cuestión es una de las pocas partes que deja clara que eso no ocurrió. Pero por el otro lado, sí, como decíamos antes, hay más sombras que luces y da una imagen de una Casa Blanca llena de comportamientos pues deshonestos, falta de respeto por la institución y en muchos casos una carencia de escrúpulos asombrosa, ¿no? Esta mañana leía que la próxima semana, el miércoles, quien fue vicepresidente con Barack Obama, Joe Biden, que es una de las figuras en la que muchos demócratas esperan y confían, y así lo dicen las encuestas, que podría ganar al presidente Trump en las elecciones del 2020, si es el candidato nominado del Partido Demócrata. Pues bien, Biden, que todavía no ha hecho pública su intención de concurrir a las elecciones, María Luisa, haría anuncio de sus intenciones para buscar esa nominación y concurrir a las elecciones en caso de ganar. Sí, yo creo que los demócratas ahora mismo caminan por una línea muy fina. Es cierto que aunque el reporte no culpa al presidente sobre los vínculos de los miembros de su campaña con los rusos, como tampoco lo exonera, los demócratas tienen una línea muy fina porque pueden utilizar ese argumento de que efectivamente Mueller no exonera al presidente de toda la responsabilidad. A partir del momento de ahora está por verse qué pasos toman los demócratas a nivel de los comités de inteligencia y de justicia en el Congreso y quién es el candidato o candidata que puede hacerle frente todavía a un presidente que, aunque a todas luces, como decía muy bien María y Alfonso, muestra una conducta inapropiada, aunque no haya una comisión del delito probada en este momento, muestra, como decía muy bien Alfonso, una Casa Blanca disfuncional, donde hay una serie de personas. Recordemos además que hay personas que han sido acusadas, que han recibido 34 cargos, hay 34 personas investigadas, el propio abogado pero aquí los republicanos, déjame hacer abogado del diablo. Aquí los republicanos siempre dicen que las acusaciones en estos casos, las confirmadas, hacen referencia a otro tipo de delitos que no tienen nada que ver con la colusión. Impuestos, exacto. Sí. Lo digo porque cuando repetimos no, pero explicamos... algunos sí que mintieron, pero en su mayoría a las autoridades federales que estaban investigando
investigando todo este caso de hasta qué punto llegó Rusia a interferir en el proceso electoral de Estados Unidos a favor para que ganara Donald Trump contra Hillary Clinton. O sea, y ahora empezamos a ver, empiezan a salir detalles y crónicas que cuentan lo que estaba ocurriendo entre bambalinas, ¿no? Y sí vemos que el presidente Trump exigía lealtad y si es posible incluso que sus asesores o miembros de su equipo mintieran si fuese necesario. El caso de la portavoz de la Casa Blanca, con el caso de cuando Trump despidió al director del FBI, James Comey, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo ella? Es que ya nadie confía en él. Ella tuvo que admitirle al equipo de Mueller de que ella se le pasó la mano ahí, que en realidad ella no estaba hablando con autoridad ni con la verdad en ese caso. No, otra cosa interesante que ha salido a colación del informe es el tema de Wikileaks, ¿no? Y el apoyo, en este caso expreso, porque el informe lo explica muy bien, de Julian Assange, ahora en todos los periódicos por otras cuestiones, en el que explica que Wikileaks apuesta y considera que el candidato que ellos deberían defender y con el que ellos consideran que les va a ir mejor es con el presidente, el republicano Donald Trump, frente a Hillary Clinton, ¿no? O sea, hay un reconocimiento explícito por parte de la plataforma de activistas de Julian Assange a favor de Donald Trump. Y la disposición, siguiendo un poco la línea de lo que dice Alfonso, y la disposición de los miembros de la campaña del presidente, del entonces candidato Trump, a recibir información que pudiera favorecerles para el transcurso de su campaña y para lograr la elección del presidente. Es decir, los miembros de la campaña del presidente Trump estaban dispuestos a recibir información de los rusos o de quien fuera para dañar la candidatura de Hillary Clinton. Y en una parte del informe no olvidemos que hay una reseña sobre Manafort y el rol que tenía Manafort como jefe de la campaña presidencial de Trump en un momento cuando le pasa información o está dispuesto a pasar la información, la data de las encuestas en ciertos estados del medio oeste de los Estados Unidos para ver cómo los rusos podían ayudarles. No se ha logrado concretar ni encontrar evidencia de que efectivamente eso se diera, pero el informe establece que había una intención de ambos lados de cooperación. Eso lo que pinta efectivamente es una conducta que no solamente es inmoral, antiética, sino que socava el sistema democrático de Estados Unidos porque se trata de tener juego limpio en un proceso electoral. La pregunta que me hago yo es: ¿qué estará pasando o qué pasará en las elecciones del 2020 si en las del 2016 nos hemos dado cuenta que un agente extranjero tiene la posibilidad de interferir en elecciones democráticas en Estados Unidos? Pero es que es algo que ya de entrada ya debería preocuparnos porque los propios servicios de inteligencia dijeron hace poco, a finales del año pasado, en una rueda de prensa precisamente en la Casa Blanca, de que los rusos querían continuar o intentaban seguir interfiriendo o de alguna manera afectando el proceso electoral en Estados Unidos. Lo intentaron en los comicios del 2018 y advirtieron de que podría volver a ocurrir en las elecciones presidenciales del próximo año. Tiempo para hacer una primera pausa en nuestro club de prensa. Al volver vamos a hablar de Corea del Norte y los últimos movimientos del régimen norcoreano. ¿Están poniendo en cuestión la estrategia del presidente Trump de su apuesta por la negociación? Se lo contamos a la vuelta. Seguimos en nuestro club de prensa de hoy, Viernes Santo, con María Peña, con Alfonso Fernández y con María Luisa Rosell, conversando sobre la actualidad, una actualidad que nos lleva a hablar de Corea del Norte. Hace minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha salido al paso de las críticas del régimen norcoreano que dicen que él no es la persona idónea para mantener unas conversaciones entre los dos países. Dicen que prefieren, si las conversaciones deben continuar, a una persona textualmente más cuidadosa y madura. Así lo ha dicho, y en esa respuesta de Mike Pompeo ha dicho que él continúa al frente, continúa a cargo de esas negociaciones. Un ajedrez, el de Corea del Norte, que nos lleva a tener diversas jugadas. Por un lado, esta petición, la de Corea del Norte, de sustituir al negociador de Estados Unidos, al máximo representante de su diplomacia. Por otra, la alianza que parece que se está forjando entre Corea del Norte y Rusia. Hay una cumbre en las próximas semanas entre Kim Jong-un y Vladimir Putin, que está intentando Putin en este juego. Quiere demostrar avances para dejar en evidencia al fracaso de la última mesa de negociaciones entre Donald Trump y Kim Jong-un. Y por último,
una especie de fecha límite que ha puesto Corea del Norte a Estados Unidos para que rebaje sanciones. Dice que tiene tiempo hasta fin de año. María Luisa. Sí, yo creo que en este momento Estados Unidos llega a esta reunión que se va a producir en 2 semanas en Rusia, en una ciudad que está a 100 millas entre la frontera entre Norcorea y Rusia, en un momento en donde probablemente el único elemento que lleva a la administración del presidente Trump y sus negociadores es decir, bueno, yo lo único que puedo hacer es decir que desde noviembre del 2017 a la fecha, Kim Jong-un y su régimen no ha hecho ninguna prueba de misiles. Y todos podrán estar de acuerdo con eso. Lo que sí queda claro es que en realidad en el papel no hay nada establecido. Cuando el presidente en febrero se reunió con Kim Jong-un, quedó claro que no había ningún acuerdo establecido en una hoja de papel, ninguna ruta, ningún compromiso por parte de Corea del Norte a efectivamente comprometerse a una completa desnuclearización. Y yo creo que estamos llegando un poco a lo mismo, ¿no? Es simplemente la actitud o el aprovechamiento de esta coyuntura que el presidente Trump seguramente le sacará un poco provecho, porque no tiene nada más, no he podido ver nada más en ese juego diplomático. Sí, sorprende la capacidad que tiene Vladimir Putin, ¿no?, para inmiscuirse siempre que hay algún tipo de avance en algún conflicto internacional, para irrumpir y ser capaz de repente de lograr un estancamiento o un empate, ¿no? Aquí parece ser que después del fracaso de la cumbre de Vietnam entre Trump y Kim, la situación parece que se había bloqueado en cierto modo, de manera que el hecho de que ahora Putin sea el que se vaya a reunir con Kim, y justo parece que después el presidente ruso irá a China, añade complejidad al ajedrez que tú mencionabas y plantea o muestra un poco la dificultad que muchos funcionarios estadounidenses veteranos ya sabían de las negociaciones con Corea del Norte, porque obviamente si el objetivo es la desnuclearización, estás eliminando el único elemento de negociación que le queda a Pyongyang, ¿no? Entonces yo creo que Trump está haciendo sacando un curso acelerado de la complejidad de la diplomacia con Corea del Norte. Esta mañana veía diversos... Déjame un segundito. Esta mañana les explicaba, veía un análisis que hacía un portal de información que se llama Axios en Estados Unidos y establecía los avances en las negociaciones o cesiones o diálogo por parte de Estados Unidos con Corea del Norte, y en la otra columna las agresiones, las provocaciones, los ensayos nucleares, los ensayos interbalísticos del régimen norcoreano. Y era proporcional, como cuanto más negociación había, menos actividad, y cuanto menos cesiones había, más actividad tenía Corea del Norte. Una manera también de demostrar que Corea del Norte no es que tenga un avance nuclear, sino que utiliza ese avance nuclear para una presión, para soliviantar o para levantar sanciones y la presión internacional que pesa sobre su país. Es que precisamente eso es lo que está haciendo, esa es la estrategia que yo veo que se está perfilando en todo esto, ¿no? Porque las preguntas fundamentales acá son al final, ¿qué resultados concretos tendrá esta reunión? Las primeras 2 ya fallaron. Recordemos que Estados Unidos lo que quiere, lo que exige de Kim Jong-un es que cese o abandone sus ambiciones nucleares. Kim Jong-un obviamente no está dispuesto a hacer esas concesiones y de hecho acaba de hacer una prueba misil, ¿no? Entonces yo creo que está usando Kim Jong su primer viaje a Rusia desde que asumió el poder para demostrarle al mundo, demostrarle al presidente de Estados Unidos que él en realidad no está tan aislado como quisiera Estados Unidos. Y no solamente que no está aislado, sino que incluso tiene de su parte a Putin. ¿Y por qué es importante? Porque Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es complejo, como hemos venido diciendo aquí. Yo creo que la palabra clave es ese ajedrez, cada quien moviendo sus piezas, cada quien buscando cómo posicionarse para salir mejor parado de estas negociaciones. Yo sigo pensando que el resultado final tiene que ser algún acuerdo en el que Kim Jong-un abandone ese programa nuclear que según según Occidente es un peligro para la seguridad no solo en la península norcoreana, sino en el mundo. Entonces, yo creo que esa es una pregunta clave que no podemos perder de vista. ¿Va a abandonar o no su programa nuclear?
Y también hay que recordar que yo creo que a veces el propio presidente Trump es su peor enemigo, es quien hace apenas unos meses estaba hablando de que iba a recibir el Nobel de la Paz por solucionar el problema norcoreano, ¿no? Entonces yo creo que es importante poner en contexto este tipo de afirmaciones en algo y en un problema geopolítico tan complejo y tan difícil como el de Corea del Norte. ¿Debería levantar sanciones, tener algún tipo de cesión Estados Unidos para ver un avance en esas conversaciones? Yo creo que esa es parte de las armas de negociación que tiene ambas partes. Estados Unidos ha impuesto una cantidad de sanciones fuertes y muy importantes al régimen norcoreano, o sea que por ahí iría un poco la negociación, ¿no? Bajar un poquito el nivel de presión. Pero Alfonso, ¿qué han logrado esas sanciones más que empobrecer aún más a un pueblo que lleva décadas padeciendo hambre, carencias? El pueblo norcoreano es el que está sufriendo, no el régimen. No, desde luego, pero esa es parte de la negociación que están utilizando las grandes potencias, ¿no? O sea, al final, siempre el pueblo, digamos, los ciudadanos de a pie son los que sufren este tipo de... Sí, yo creo que lo que el régimen de Kim Jong-un está buscando realmente es eso, que se eliminen las sanciones. Creo que sería un error que Estados Unidos trate de sacar todas las sanciones, porque entonces le da carta libre a un régimen que en realidad lo que busca es aprovechar. Ellos hasta ahora no han dado nada y están esperando que Estados Unidos más bien levante todas las sanciones que hay en su contra. El último informe de Reporteros Sin Fronteras analiza el estado de la información, de acceso a información, de la libertad de prensa en el mundo, y en América Latina se fija en la evolución de los países, y hay 3 que han tenido dice el informe, una mayor degradación en esa libertad de prensa. Son, podríamos estar de acuerdo, Venezuela y Nicaragua, por los acontecimientos de todo este año 2018. Pero Brasil está en esa terna de 3. Además, lógicamente, incluye Cuba, porque adolece de libertad de prensa, y México, que también es muy cuestionado el trabajo del periodismo en general por la presión que sufren y la violencia que sufren los periodistas, que destapan casos de corrupción, especialmente vinculados al narcotráfico y a la inseguridad, que es uno de los problemas más importantes que hoy tiene el país. María Luisa, ¿te sorprende que Brasil esté en esa terna? No, no me sorprende. Es lamentable. Mirando todos estos países, puedes ver que lo que ha aumentado es el clima de autoritarismo, la violencia que hay en contra de la prensa, la desinformación, las agresiones violentas que hay contra los hombres de prensa y mujeres de prensa, en particular en Venezuela. También hablan, por supuesto, de la situación de México, que es el país que probablemente sufre el mayor número de periodistas desaparecidos en los últimos años, asesinados ya sea por miembros del crimen organizado, del narcotráfico. La falta de impunidad también, o la impunidad, mejor dicho, la falta de esclarecimiento de los casos en la mayoría de estos países, y en el caso de Venezuela, que se ha intensificado también porque hay interrogatorios a los hombres de prensa, a las periodistas, y muchos de ellos se tienen que exiliar, salir de Venezuela, porque el cubrimiento en Venezuela cada vez se vuelve más hostil por las condiciones propias del país, y también porque el régimen de Maduro ha acentuado la persecución contra los periodistas. Es muy lamentable, porque en países donde viven situaciones tan complicadas como Nicaragua, como Venezuela, donde hace falta justamente es la presencia de prensa, ¿no? Y lo que está promoviendo un poco el régimen de Maduro y el régimen de Ortega es un poco la persecución en contra de los periodistas. En el caso de Venezuela siempre se explica que, por ejemplo, frente a entrevistas como la conocida por su nefasto final de Jorge Ramos con Nicolás Maduro, Jorge Ramos hacía una reflexión, me parecía muy válida, siempre recordando que, por ejemplo, este canal, o CNN en español, o ahora Deutsche Welle, diversos canales internacionales que ofrecen un aire distinto, fresco, con un punto de vista diferente, están vetados en Venezuela, no se pueden ver en las cableoperadoras por decisión de Estado. Pero en cualquier caso, decía Jorge Ramos que si ellos, que fueron y sufrieron ese tipo de represión o respuesta por parte del gobierno, acusándolos de falta de respeto, robándoles las cámaras, quitándoles el equipo, algo que un gobernante, yo creo siempre que tiene el derecho a conceder o no entrevistas, a responder o no preguntas, juzgará al público, pero quedarse con equipos, sustraer material, eso sí me parece que es una línea roja, ¿no? Y decía, si nosotros sufrimos esto siendo extranjeros,
¿Qué no debe pasar con los medios locales, María? Pero es que mira, además de esa línea roja, porque el equipo tú lo puedes recuperar y continuar con tu vida y con tu profesión sin problemas, pero el hecho es que en esos países se les esté negando licencias para poder ejercer su papel y difundir información, salir al aire. Eso me parece que es incluso más grave dentro del país. En Nicaragua, por ejemplo, a diario salen informes de que cierran canales o arrestan al dueño de la estación solo porque se atrevió a criticar una decisión del gobierno de Ortega. Es decir, llegas a un momento de asfixia donde no puedes ejercer bien tu trabajo, y eso va en detrimento de la democracia, porque ya sabemos que obviamente la libertad de prensa es fundamental para que los votantes puedan tener acceso a información fiable, no propaganda que quiera difuminar o difundir el gobierno de turno. O sea, me parece que es peligroso. El informe, además, para mí, obviamente viniendo de un grupo como Reporteros Sin Fronteras, que le da incluso todavía más autoridad, porque ellos están empapados, ellos viven documentando esto cada año, ¿no? En el caso de Brasil es lamentable porque menciona que desde que llegó al poder Bolsonaro, la situación va en deterioro para la libertad de prensa en ese país también. Sí, a mí me sorprende los casos de Brasil y México, ¿no? Especialmente, como decía María, porque en ambos países ha llegado un nuevo gobierno. Entonces habrá que ver un poquito, obviamente dar un margen de maniobra porque llevan poco tiempo en el poder, pero ver qué capacidad o qué maniobras toman para hacer frente a este problema que es gravísimo, ¿no? Porque si tienes a la prensa atemorizada, ya no solo atemorizada, varios de ellos desaparecidos, el informe habla que en México en 2018 hubo 10 periodistas fallecidos. En el caso de Brasil, 4 periodistas han muerto después de realizar diferentes labores periodísticas. Yo creo que esto es una señal de alerta en toda la región. En el caso de Venezuela y Nicaragua, digamos que eran crisis que ya venían de hace tiempo y no sorprende tanto, pero Brasil y México pues son los dos grandes países por población de Latinoamérica que tengan estos problemas. Creo que es una llamada de atención y una alerta a la que debería prestarse atención y ver cómo estos nuevos gobiernos hacen frente y tratan de ponerle coto, ¿no? Y en el caso de Cuba, que no es una situación nueva, también es lamentable que los periodistas cubanos sigan siendo perseguidos y buscan al final el exilio porque no pueden ejercer su profesión en un régimen que es dictatorial. Hablando de Venezuela y de Cuba, en Venezuela, y cambiamos ligeramente de tema, pero no deja de estar vinculado al gobierno de Nicolás Maduro y a la actitud que tiene, dictatorial o autoritaria, en las últimas horas quien es canciller de Maduro, Jorge Reaza, ha dicho que las recientes sanciones que anunció John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente Trump, lo hizo en las últimas horas en Cuba, son sanciones contra el Banco Central de Venezuela, que le impiden a individuos o entidades tener interacción o relación con esa entidad. Dice Jorge Reaza que son crímenes o delitos de lesa humanidad. María Luisa, ¿qué primera reacción te merece cuando ves a Reaza hablando de crímenes de lesa humanidad por sanciones a individuos que se relacionan con un banco central? Bueno, la reacción del gobierno, de los representantes del gobierno o del régimen de Maduro no sorprende. Yo creo que la gran interrogante que muchos se hacen fuera de Venezuela y dentro de Venezuela es cuándo es que se va a ver la luz al final del túnel y habrá la posibilidad de que Maduro se dé cuenta que el país está cayendo en pedazos, que no hay comida, que no hay agua, que no hay servicios básicos, que la población, como lo hemos visto a través de las imágenes en televisión y los leemos en las crónicas permanentes todos los días, es un país que se está desmoronando, donde la población quiere un cambio de régimen, donde la mayoría no quiere más a Maduro, pero Maduro está trincherado en Palacio de Miraflores y pareciera, aunque hay muchos esfuerzos a través del Grupo de Lima, y ha habido un reconocimiento de muchos países al gobierno de Juan Guaidó, que es muy difícil todavía producir ese cambio de gobierno, que es muy difícil y muy delicada las gestiones que hacen los representantes del gobierno interino de Juan Guaidó aquí en Washington.
que pareciera que realmente es cada vez más difícil que fácil llegar a una conclusión de este capítulo tan complicado para los venezolanos que sufren cada día todo esto. Alfonso. Sí, yo creo que las sanciones anunciadas por Bolton al Banco Central venezolano, creo que después de las rondas de gran impacto sobre el sector petrolero y otras cuestiones, creo que ya son un poco más de casi no frívolas, pero digamos que ya no tienen el empaque ni el impacto que tenían las sanciones previas. Creo que es la administración estadounidense, como decía María Luisa, que está tratando de mantener o de reforzar este impulso que parece por momentos que no que se desmorona, pero que no tiene la atracción suficiente, ¿no? Las palabras de Arreaza, digamos que no son ni sorprendentes ni casi siquiera noticiosas, porque es parte del vocabulario que utilizan día a día. Y Estados Unidos está presionando también, no olvidemos que ya, digamos, ha dejado casi de presionar a Venezuela porque no quedan ya avenidas donde sancionar, y está optando por apretar las tuercas a Cuba, ¿no? Que era donde había un cierto margen de maniobra por la apertura llevada a cabo por el gobierno anterior del presidente Barack Obama. Entonces, yo creo que se están atrincherando las posturas por ambos lados y veo cada vez más difícil una salida a corto plazo negociada, ¿no? Yo creo, no sé, a lo mejor es prematuro decirlo ahora, pero yo estoy viendo paralelos de las relaciones tensas que salvo el paréntesis que hizo Obama de relajar las sanciones contra Cuba. Yo lo que estoy viendo es paralelos con la relación que ha mantenido Estados Unidos con Cuba, especialmente ahora con la administración Trump. Yo creo que va a ser como un punto muerto, digamos, en el que no se resuelve del todo esta crisis, y que el gobierno, en este caso Venezuela, puede usar todas esas medidas que está tomando Estados Unidos como un arma político, y de hecho lo está haciendo, ¿no? Caracas dice, por ejemplo, que estas sanciones, que este bloqueo está impidiendo la distribución y la importación de medicinas y alimentos. A mí me pareció curioso que Maduro permitió la entrada de ayuda humanitaria, aunque también matizó que que dependía del propósito, ¿no? Porque siempre ha puesto en tela de juicio la ayuda humanitaria que pudiese venir de Estados Unidos. Pero dicho eso, yo creo que a mí me preocupa porque ese impulso que quiere mantener Estados Unidos, no sé en realidad si va a surtir efecto, porque lo que estamos viendo es que las dos posiciones se van atrincherando. Maduro sigue utilizando todos los esfuerzos de Estados Unidos para su conveniencia política, y atizando el nacionalismo, diciendo que aquí vienen otra vez los gringos queriendo meter sus narices en este país, etcétera, etcétera. O sea, yo veo muy difícil que haya una solución inmediata. Que Estados Unidos le dio su respaldo a Guaidó, importante, pero al final de cuentas, ¿habrá o no habrá cambio de régimen en Venezuela? Yo lo veo bastante impredecible. Las presiones, las sanciones también están afectando a Cuba, como decíamos, en ese intento de que uno de los principales aliados del gobierno de Maduro, el régimen de Miguel Díaz-Canel, deje de apoyarlo de diversas maneras. A cambio, lógicamente, Díaz-Canel y Cuba están recibiendo apoyo en forma de ayuda energética, de petróleo por parte de Venezuela, y lo que hemos visto es que esas sanciones también están afectando para intentar cortar ese flujo de petróleo de Venezuela a Cuba. Pero Cuba se lo ha tomado con espíritu luchador, por decirlo así, revolucionario, si se puede leer de esta manera, y ha dicho que esto también lo van a superar como superaron el periodo de excepción tras la caída de la Unión Soviética. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? ¿Qué va a pasar al fin? El proceso con Rusia antes fue distinto, estamos en otra época ahora. Yo creo que, como bien decía el otro día el presidente de Ecuador ante la OEA, Lenín Moreno, decía que al final de cuentas los que tienen que resolver este problema son los propios venezolanos. Son ellos los que tienen que escoger el rumbo que les corresponde en la historia. Brevemente. Sí, yo creo que aquí desde el punto de vista hay un error por parte de Washington, ¿no? Yo creo que era importante cuando estaban sacando de sus zonas de confort a Caracas y a La Habana, ¿no? Sacarles de esta retórica de revolucionaria, antiimperialista, etc. En ese ámbito ellos se mueven como pez en el agua, son maestros. Cuando les sacas de esa cuestión y les tratas de plantear ámbitos de negociación más complejos, creo que por ahí habría más
más posibilidades, ¿no? Yo creo que Washington tiene que tener cuidado, coincido con Alfonso, en qué momento aprieta las tuercas al régimen cubano. Usar de justificación la decisión de Estados Unidos de examinar la posibilidad de restringir, por ejemplo, el envío de dinero, el monto del envío de dinero que pueden enviar los cubanos desde Estados Unidos a sus familiares en la isla, no hace más que complicar la crisis económica cubana. No ayuda nada en los propósitos que dice el gobierno de la administración del presidente Trump de evitar la expansión o la influencia de Cuba en Venezuela, desde mi punto de vista. Última. Tiempo para la mala semana. ¿Quién se la dan nuestros invitados? María Luisa. Mala semana para los familiares del expresidente Alan García Pérez, que fue 2 presidentes en el Perú. Estaba siendo investigado por un supuesto caso de corrupción, por haber recibido sobornos de la firma de construcción Odebrecht de Brasil. En el momento en que llega la policía por órdenes de la Fiscalía del Perú para arrestarlo, el presidente decide pegarse un tiro en la cabeza, fallece el miércoles. Esta tarde van a ser cremados sus restos en el cementerio de Huachipa, en Lima. Y por supuesto esto ha generado toda una discusión y todo un debate político en el Perú por lo que significa no solamente o lo que significó todos los casos de corrupción por los que ha sido investigado Alan García en sus 2 presidencias, sino también por lo que significa para el posterior esclarecimiento de esos casos de otros presidentes que están en investigación en este momento en el Perú. Mala semana, hablamos hace unos minutos para Cuba, ¿no? Y las relaciones de Cuba a Estados Unidos. Después de unos años de una cierta esperanza y una apertura y una reconciliación en el horizonte, vemos cómo damos marcha atrás y se vuelven a las posturas enfrentadas del pasado. Mala semana para, como decíamos al principio del programa, para los demócratas, muchos de los cuales daban por hecho de que el informe del fiscal especial Robert Mueller iba a dar con pruebas contundentes de una colusión entre la campaña del presidente Donald Trump y Rusia para interferir en las elecciones. Ahora vemos que los demócratas, este asunto no acaba acá, los demócratas van a seguir teniendo que afrontar presiones de su base para desde el Congreso tratar de esclarecer este asunto, haciendo investigaciones, exigiendo la entrega completa del informe sin tachones, sin nada oculto. Yo creo que van a tener que bregar por esto por un buen rato. La mala semana, las cuestiones de la actualidad hoy para los demócratas, para Cuba y para el difunto expresidente del Perú, Alan García. La opinión de quienes nos han acompañado hoy en nuestra mesa de trabajo, María Peña, Alfonso Fernández y María Luisa Rosell. Y sobre todo, ustedes, gracias por acompañarnos, por la generosidad de su tiempo. Que tengan un feliz viernes, si celebran Viernes Santo, y un feliz fin de semana. Volvemos el lunes.